Hoy aprenderemos qué es una razón aritmética. Una razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante una sustracción. A la primera cantidad siempre la llamaremos antecedente porque es aquel término que antecede, es decir, que va primero. Y a la segunda cantidad siempre la llamaremos consecuente, que significa que le sigue a algo. Es importante aclarar que para tener una razón positiva, la sustracción se efectuará restando la cantidad mayor con la cantidad menor. Para entender esto mejor, veamos algunos ejemplos. Imagina que ves un edificio de 20 metros, muy cerca de otro de 15 metros. Entre estos dos edificios existe 5 metros de diferencia. Es decir, que al edificio más pequeño le hace falta 5 metros para tener la misma altura que el edificio más grande. Finalmente podemos concluir que la razón aritmética de la altura de ambos edificios es la diferencia de 20 y 15, o sea 5 metros. De manera similar, supongamos que Juan tiene 12 años, mientras que su vecina, María, tiene 10 años. Entonces, la razón aritmética de las edades de Juan y María es 2. Es interesante resaltar que la razón aritmética de las edades de dos personas se mantiene constante a lo largo del tiempo. Es decir, la diferencia de las edades de dos personas siempre es la misma. Ahora veamos un ejemplo donde el objetivo no es hallar el valor de la razón aritmética, sino uno de los términos. Por ejemplo, si la razón aritmética de dos números es 154 y el mayor es 204, calcular el menor. Primero observemos que los datos disponibles son el término mayor y el valor de la razón aritmética. Y recordemos que si restamos el término mayor con el menor nos dará el valor de la razón aritmética. Entonces podemos usar los datos disponibles en la relación mostrada, pues solo es cuestión de colocar el valor del término mayor y de la razón en el lugar que les corresponde. Recordemos nuestra teoría de cómo resolver ecuaciones de primer grado. Si deseamos trasladar una expresión de un lado de la igualdad al otro, pasa con la operación opuesta, es decir, la operación que tiene el efecto contrario. Como en el caso de la letra M se está restando, entonces pasará al otro lado sumando. Asimismo, si bien ese 154 al parecer no está realizando ninguna operación, la verdad es que está sumando, entre comillas sumando, porque recuerda que si no tiene signo a la izquierda el número es positivo. Entonces pasa al otro lado restando. Preferí trasladar la letra M al otro lado de la ecuación como una estrategia para que M sea positivo. Luego observamos que el valor de M es la diferencia de 204 y 154, que esto finalmente nos da 50. Es decir, el valor del número menor es 50. En muchas preguntas del tema se nos pedirá hallar ya sea el valor de la razón, el antecedente o el consecuente. Entonces, si bien es cierto que podemos nosotros hallar cualquiera de estos tres, resolviendo una ecuación de primer grado, ¿no? en la mayoría de los casos y contando con los datos suficientes, también podemos optar por usar estas relaciones directas sin dejar de lado la idea de que el antecedente es el de mayor valor y el consecuente es el de menor valor. Veamos un ejemplo práctico. La razón aritmética de dos números es 28. Si el mayor vale 214, ¿cuánto vale el menor? Como el ejercicio me pide hallar el término de menor valor, podría acudir a esta relación. El menor es igual al mayor menos la razón. En el esquema anterior decía consecuente es igual a antecedente menos razón. Como los datos son justamente el valor del término mayor y el valor de la razón aritmética, solo es cuestión de reemplazar y terminamos restando 214 menos 28. Finalmente tendremos que el menor valor es 186. Ahora veamos un ejemplo diferente. Como podemos observar, nos piden hallar la razón aritmética de A y B, o sea, restar A y B. Para esto lo más razonable sería tener los valores de A y B. Sin embargo, si nos fijamos en los datos disponibles, solo tenemos el valor de B. Sin embargo, hay un dato más, el resultado de A más B, que es 108, ¿no? Con este dato podemos llegar a la conclusión que el valor de A es 88, porque solamente sería cuestión de resolver la ecuación de primer grado. Finalmente ya estamos listos para reemplazar los valores de A y B para hallar la razón aritmética.
es decir, hallamos la diferencia de 88 y 20. Y finalmente obtenemos como resultado 68. Existe otra forma de resolver este ejercicio, concentrándonos en lo que nos piden hallar. Ahora tenemos que dar forma a esta expresión de manera que podamos usar el dato de a más b directamente, ¿no? Como ya disponemos de la letra a en la expresión, solo hace falta sumarle b. Sin embargo, estamos añadiendo un intruso a la expresión, cambiándolo por completo. Para poder revertir este cambio, para que sea la misma expresión todavía, debemos de restar b, solo que esto lo hacemos al final de la expresión. Finalmente reemplazamos el valor de a más b directamente, que es 108, y hay que darnos cuenta que ya sabemos el valor de b, que es 20, pero en la expresión tengo 2 veces negativo b, o sea que sería 2 veces negativo 20, entonces negativo 40. Finalmente restamos, ¿no? Y nos quedaría 108 menos 40 igual a 68. Entonces sale la misma respuesta que con el anterior método.